Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un drama jugosísimo, porque hoy vamos a destapar un escándalo que está dando mucho, pero muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Agárrense porque esto se pone bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el presunto lío legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos. La parejaza que nos robó el corazón en Senkalkapm y que luego, digamos que nos partió el corazón cuando confirmaron su separación. Pero, ¿qué hay detrás de este silencio? ¿Es cierto que hay abogados involucrados? Vamos a analizarlo todo, detalle por detalle. Antes de que empecemos con este chismecito, si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, exclusivas y noticias fresquitas del mundo del espectáculo. Tu suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido jugoso como este. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por estar aquí. Bueno, vayamos al grano. La verdad es que los rumores sobre un enfrentamiento legal entre Hande y Kerem han estado circulando por las redes sociales desde hace ya un tiempo. Desde que se separaron, los fans más acérrimos de la pareja, los famosos Anker, han estado buscando pistas, migajas de información que les permitan entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Y la teoría de un lío legal ha cobrado fuerza en las últimas semanas. ¿Pero de dónde viene todo este ruido? Pues bien, después de su ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su relación se refiere. Evitaron hablar directamente el uno del otro en entrevistas, y cualquier mención era sumamente cautelosa y diplomática. Esta actitud, que en un principio podría parecer simplemente madura y respetuosa, comenzó a levantar sospechas. ¿Por qué tanta reserva? ¿Qué estaban ocultando? Algunas fuentes no oficiales, claro está, comenzaron a filtrar información sobre posibles desacuerdos relacionados con la propiedad intelectual de la serie Senkalkapm. Recordemos que la serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Ambos actores se catapultaron a la fama gracias a sus papeles como Eda y Serkan. Y según estos rumores, la disputa legal podría estar relacionada con los derechos de imagen, las ganancias generadas por la serie, o incluso con cláusulas de confidencialidad que ambos habrían firmado. Otro rumor que ha circulado con fuerza es el que apunta a posibles diferencias irreconciliables en cuanto a sus carreras profesionales. Se dice que Hande Erçel estaría buscando enfocarse en proyectos más ambiciosos a nivel internacional, mientras que Kerem Bürsin estaría más interesado en seguir trabajando en el mercado turco. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y la constante exposición pública, habrían desgastado la relación y desembocado en un enfrentamiento legal para proteger sus intereses individuales. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes legales sobre la existencia de este litigio. Todo lo que sabemos son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes no verificadas. Sin embargo, la insistencia de estos rumores y el silencio sepulcral que han mantenido Hande y Kerem sobre el tema, hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo turbio esté sucediendo detrás de las cámaras. ¿Qué más sabemos? Bueno, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos sugiriendo que ambos actores han contratado a algunos de los abogados más prestigiosos del país. Esto, obviamente, no es una prueba definitiva de un litigio, pero sí alimenta aún más las sospechas. ¿Por qué necesitarían abogados de renombre si no hubiera ningún problema legal en el horizonte? Otro dato interesante es que desde su separación, Hande y Kerem han evitado coincidir en eventos públicos. Incluso en aquellos eventos relacionados con la serie Senkalkapm, donde sería lógico esperarlos juntos, ambos han hecho lo posible por mantener la distancia. Esta actitud podría ser interpretada como una señal de que la relación entre ellos es tensa y que prefieren evitar cualquier confrontación. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente una cortina de humo, una estrategia de relaciones públicas para mantener a los fans enganchados y generar más interés en sus carreras. Sabemos que en el mundo del espectáculo a veces la realidad es superada por la ficción, y que las celebridades a menudo utilizan estrategias controvertidas para mantenerse en el candelero. Pero seamos realistas, la teoría del lío legal tiene bastante sentido. Hande y Kerem son dos figuras públicas con carreras exitosas y con mucho en juego. Es lógico que después de una relación tan intensa y mediática,
quieran proteger sus intereses y evitar que cualquier conflicto personal afecte sus proyectos profesionales. Además, recordemos que la serie Senkalkam fue un negocio muy lucrativo para ambos. Es probable que existan acuerdos y contratos complejos relacionados con la propiedad intelectual de la serie, los derechos de imagen y las ganancias generadas. En caso de que haya diferencias irreconciliables sobre estos temas, es comprensible que recurran a la vía legal para resolver la situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque no podemos confirmar al 100% que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén involucrados en un lío legal, los rumores son persistentes, las señales son evidentes y el silencio de ambos actores es sospechoso. Todo parece indicar que hay algo más detrás de su separación, y que este algo podría estar relacionado con desacuerdos legales sobre la propiedad intelectual de la serie Senkalkam, o sobre sus respectivas carreras profesionales. Por supuesto, seguiremos investigando y buscando más información sobre este tema. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay un lío legal entre Hande y Kerem? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este drama turco. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando este posible escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo importante es tomar toda esta información con pinzas, ya que se trata de rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos dos. En resumen, hoy hemos explorado los persistentes rumores sobre un posible litigio legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las señales, las filtraciones y el silencio de ambos actores. Hemos discutido las posibles causas de este enfrentamiento, desde desacuerdos sobre la propiedad intelectual de la serie Senkalkam hasta diferencias en sus carreras profesionales. Aunque no podemos confirmar al 100% la existencia de este lío legal, las evidencias sugieren que hay algo más detrás de su separación. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este chismecito con nosotros. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este drama turco. ¿Creen que hay un lío legal en marcha? ¿O todo es humo y espejos? Queremos saber qué piensan. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido jugoso como este. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, exclusivas y noticias fresquitas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Adiós. Asterisco asterisco, aquí empieza la expansión de la noticia y asterisco asterisco. Pero esperen. Porque la cosa no termina aquí. Mientras nosotros, los chismosos de corazón, nos dedicamos a analizar las migajas de información, las redes sociales han estallado en 1000 pedazos. Los fans de Anker, esos Anker que no se rinden ante nada, los amamos, han desatado una verdadera guerra cibernética, dividiéndose en bandos y buscando culpables. Están los que acusan a Hande de ambiciosa y de querer despegarse de Kerem para brillar en solitario, y están los que defienden a Hande a capa y espada, argumentando que Kerem no la supo valorar y que su carrera está estancada. El drama, mis amores, el drama. Pero, ¿qué tan plausible es esta división de opiniones? Analicemos un poquito más a fondo la situación de cada uno. Hande Erçel, desde el final de Senkalkam, ha estado sonando con fuerza para proyectos internacionales. Se ha rumorado su posible participación en series de plataformas de streaming de renombre, incluso se ha hablado de un posible debut en Hollywood. Imagínense a Hande Erçel en la alfombra roja de los Oscars. Sería un sueño hecho realidad para sus fans. Esta ambición por conquistar nuevos mercados podría haber generado roces con Kerem, quien, aunque también ha explorado oportunidades fuera de Turquía, parece sentirse más cómodo y arraigado en su país natal. Por otro lado, Kerem Bürsin, después de la serie que los catapultó a la fama mundial, ha continuado trabajando en proyectos turcos, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados del país.
Ha participado en series de corte más dramático y con temáticas más complejas, demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, algunos críticos han señalado que Kerem no ha logrado replicar el éxito arrollador de Senkalkam, y que su carrera podría estar estancándose un poco. ¿Podría esta percepción de estancamiento profesional haber generado inseguridades y tensiones en la relación? Todo es posible, mis chismosos. Pero la cosa no se queda ahí. Adentrémonos un poco más en el intríngulis de la propiedad intelectual de Senkalkam. Esta serie, como ya hemos dicho, fue un bombazo a nivel mundial. Se vendió a decenas de países, se dobló a múltiples idiomas y generó millones de dólares en ganancias. Es lógico pensar que existan contratos complejos y acuerdos detallados sobre la distribución de estas ganancias entre los productores, los guionistas, los directores y, por supuesto, los actores principales. ¿Podría ser que Hande y Kerem tengan diferentes interpretaciones de estos contratos? ¿Podría ser que alguno de los dos considere que no está recibiendo la parte justa de las ganancias? ¿Podría ser que haya cláusulas de confidencialidad que impidan a ambos hablar abiertamente sobre estos temas? Las posibilidades son infinitas. Y como ya sabemos, cuando hay dinero de por medio, las relaciones pueden tensarse hasta el punto de romperse. Además, no podemos olvidar el factor derechos de imagen. Hande y Kerem, gracias a Senkalkam, se convirtieron en iconos de la moda y en embajadores de diversas marcas. Sus rostros aparecieron en anuncios publicitarios, en revistas de todo el mundo y en campañas promocionales de todo tipo. ¿Podría ser que Hande y Kerem tengan diferentes estrategias en cuanto a la gestión de sus derechos de imagen? ¿Podría ser que alguno de los dos considere que el otro está utilizando su imagen de manera inapropiada? Este también podría ser un punto de conflicto. Y para añadirle más leña al fuego, recordemos que Hande Erçel tiene una legión de fans incondicionales que la defienden a capa y espada. Estos fans a menudo son muy críticos con Kerem Bürsin y no dudan en expresarlo en las redes sociales. De hecho, después de la ruptura, muchos fans de Hande acusaron a Kerem de no haber sido lo suficientemente bueno para ella y de haberla utilizado para impulsar su propia carrera. Estos comentarios, obviamente, no ayudaron a suavizar la situación. Por otro lado, Kerem Bürsin también tiene sus propios fans, aunque quizás no sean tan vocales como los de Hande. Los fans de Kerem lo ven como un actor talentoso y carismático que merece todo el éxito del mundo. Estos fans a menudo se sienten atacados por los comentarios negativos que reciben de los fans de Hande y no dudan en defender a su ídolo. Esta rivalidad entre los fans de ambos actores ha contribuido a envenenar aún más el ambiente. Pero volviendo al tema del presunto lío legal, es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna demanda formal presentada en ningún tribunal. Esto significa que todo lo que estamos hablando son meras especulaciones basadas en rumores y filtraciones. Sin embargo, el hecho de que ambos actores hayan contratado a abogados de renombre es una señal de que algo está pasando. ¿Podría ser que estén negociando un acuerdo extrajudicial para evitar ir a juicio? ¿Podría ser que estén preparando una estrategia legal en caso de que la situación se complique? ¿Podría ser que estén simplemente buscando asesoramiento legal para proteger sus intereses? Todas estas son posibilidades. Lo que sí es cierto es que el silencio de Hande y Kerem sobre este tema es ensordecedor. Ambos han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas, y cualquier mención ha sido sumamente cautelosa y diplomática. Este silencio, en lugar de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están ocultando? ¿Tienen miedo de decir algo que pueda perjudicar su imagen pública o su carrera profesional? ¿O simplemente quieren evitar más drama y mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático? Estas son preguntas que nos hacemos todos los chismosos de corazón. Y para terminar, no podemos olvidar el factor presión mediática. Hande y Kerem, desde que se convirtieron en pareja, han estado sometidos a una presión mediática constante. Cada uno de sus movimientos ha sido analizado, comentado y criticado por la prensa y por los fans. Esta presión, sin duda, ha afectado su relación y ha contribuido a desgastarla. ¿Podría ser que esta presión mediática haya sido la gota que derramó el vaso y que haya desembocado en un enfrentamiento legal? ¿Podría ser que ambos actores estén hartos de ser el centro de atención y que quieran proteger su intimidad a toda costa? Todo es posible en el mundo del espectáculo. En definitiva, mis chismosos favoritos, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un verdadero culebrón turco.
Un drama lleno de rumores, especulaciones, secretos y posibles enfrentamientos legales. Aunque no podemos confirmar al 100% que exista un litigio en marcha, las señales son evidentes y el silencio de ambos actores es sospechoso. Así que manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestros próximos vídeos. Porque les prometemos que seguiremos investigando este tema y que les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Y mientras tanto, déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem terminarán en los tribunales? ¿O lograrán llegar a un acuerdo extrajudicial? Queremos saber sus teorías. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando este posible escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo importante es tomar toda esta información con pinzas, ya que se trata de rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo chismecito. Adiós.